No contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Hola, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a En Voz de las Víctimas. Nos place mucho estar con todos nuestros televidentes, con esas víctimas del conflicto armado que siempre están pendientes todos los lunes a las 9:30 de la mañana aquí en Teleantioquia. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros 232-4604, 018-051-5015. Hoy vamos a hablar de reclutamiento ilícito y otros riesgos que corren los niños, niñas, adolescentes y jóvenes aquí en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia. Para eso nos acompañan, como siempre, Marta Cecilia González, quien es profesional de la unidad de víctimas aquí en Antioquia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marta. También va a estar para solucionar todas esas preguntas que tienen los televidentes. Buenos días, Ana María. Gracias por invitar a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas a este importante programa. Gracias a ustedes, Marta, por estar siempre aquí con nosotros, e igualmente le damos la bienvenida hoy a Óscar Rincón. Él es abogado de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Bienvenido, Óscar. Buenos días. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, pues muy complacido de estar acá, desde ahí pues trabajando nosotros por el tema de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad. Precisamente, Óscar, vamos a hablar entonces de este tema. ¿Cuáles son esas estrategias que están utilizando ustedes desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, desde la Alcaldía de Medellín, para evitar que grupos delincuenciales estén detrás de todos estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tenemos en la ciudad de Medellín? Desde la Subsecretaría y desde la Alcaldía precisamente se vienen consolidando dos trabajos. Se está consolidando la Mesa de Prevención contra el Reclutamiento, Uso y Utilización y Violencia Sexual precisamente de niños, niñas y adolescentes en el conflicto. Se viene trabajando tanto con la institucionalidad como con las ONGs precisamente desarrollando políticas públicas para la prevención, protección y acompañamiento de estos menores para que no sean reclutados y no sean utilizados por grupos armados, construyendo pues entornos protectores para garantizar precisamente esos derechos de esos menores y precisamente desarrollando pues unas políticas integrales que sean idóneas, capaces, coherentes, también con un equipo de atención inmediata, precisamente que ese equipo de atención inmediata trabaje por esa prevención de ese fenómeno, porque sí, más que un delito es un fenómeno en la ciudad, precisamente, y que se ajuste dentro del marco del Sistema Municipal de Derechos Humanos. Óscar, pero ¿cuáles son esas estrategias que están utilizando esos grupos delincuenciales para captar esos niños? En los barrios, por ejemplo, ¿qué le dicen a los niños que ven por ahí para que puedan hacer parte de esas bandas? Los grupos armados ilegales, los grupos organizados en la ciudad son dinámicos y se crean nuevas estrategias para captar esos menores. Entonces hay constreñimiento ilegal, hay amenazas en contra de esos menores y hay también una posibilidad de engañarlos. Entonces precisamente se les hacen ofrecimientos de dinero, de un mejor vivir, de una mejor posición, y precisamente cuando ese menor no es acompañado en la escuela y no es acompañado en la familia y esos grupos armados, entonces le brindan esa protección, lo hacen sentir valorado, entonces por medio de ese engaño lo traen al grupo y lo empiezan a poner a trabajar, o utilizan un joven par que ya ha sido reclutado y le dice que venga y que haga parte de ese grupo, o también pueden utilizar amenazas, precisamente amenazan al grupo familiar, sí, y le dicen: si usted no pertenece a este grupo, entonces
se tiene que ir del barrio o se tiene que ir su familia por medio de esas amenazas o ese constreñimiento o ese engaño, el menor empieza a engrosar las filas de los grupos armados ilegales. Un problema bastante grave que tenemos aquí en la ciudad de Medellín y que para eso está trabajando entonces la Subsecretaría de Derechos Humanos. 232-4604-018-051-5015. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros, no solamente para opinar sobre este tema que tenemos el día de hoy, reclutamiento ilícito, sino también para averiguar cómo va su caso con la unidad de víctimas, como ya lo está haciendo Gustavo. Bienvenido. ¿De dónde nos llama? Muy buenos días. Buenos días, Gustavo. De acá de la ciudad de Medellín. De acá de Medellín. ¿Qué caso tiene, don Gustavo, o qué pregunta desea hacer? Sí, bueno, primero que todo, darle las gracias a la unidad para las víctimas, porque estaba esperando una de las ayudas humanitarias y a Dios gracias ya me dieron una de las ayudas, lo cual fue pues, de mucha ayuda para nosotros. Qué buena noticia, don Gustavo. Otra es que estoy esperando a que me digan cuál es la respuesta a la encuesta PAR y que me den la resolución. Sí. Y también para saber si para nosotros los víctimas del conflicto, para nosotros los desplazados, si la alcaldía tiene alguna ayuda, si tiene, no sé, algo que compartirlo a nosotros para decir, por decir, quiero es salir adelante, trabajar, no estar esperando a que me den una ayuda. Sí, muy bien, don Gustavo, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y tiene dos preguntas. Primero, ¿cómo está él en el registro, Marta? Don Gustavo, muchísimas gracias por llamar al programa, me alegro que usted haya recibido su ayuda humanitaria, no que esté en situación de desplazamiento, sino que la unidad le haya podido responder oportunamente a la necesidad que usted y su familia tienen. Como usted le hicieron ese PARI o el Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral, en la medición se estableció que usted y su familia tienen carencias, por eso recibió la ayuda humanitaria. Hay una resolución donde está por escrito, tomamos ya todos sus datos para notificarle, usted ya recibió esa ayuda y va a recibir las que sean necesarias hasta que usted supere esa situación de vulnerabilidad. Y eso nos lleva a su segunda pregunta. Sí. Su segunda pregunta es, ¿usted qué puede hacer para no depender de las ayudas del Estado? Y eso es muy importante. Para eso tenemos la oferta, y la oferta está concertada generalmente con la alcaldía de cada uno de los municipios. Usted vive en Medellín. Entonces, las alcaldías deben ofertar a las personas, primero que todo, el servicio en salud, la educación para los niños, niñas y adolescentes, que es gratuita, primaria y bachillerato. Usted debe buscar proyectos de vivienda, que en este momento hay proyectos de vivienda gratuita, para ver si usted y su familia pueden aplicar a ese proyecto. También con la alcaldía, en los puntos de atención para víctimas, usted puede averiguar por todo lo que haya de proyectos productivos. Nosotros tenemos convenios, la Unidad para las Víctimas, con el SENA, porque el SENA hace parte de todo el sistema de atención a víctimas en el país. Con el SENA tenemos también educación para el empleo y con el Fondo del Empleo tenemos oferta. Entonces también usted ahí puede acercarse y decir que quiere hacer parte de estos proyectos. Además, Marta, no solamente está la unidad municipal, sino también la unidad territorial de la cual usted hace parte. Hoy estamos con la unidad territorial, sin embargo hemos tenido varios programas en los que nos ha acompañado Luz Patricia Correa, quien es la encargada de esta unidad municipal. Estamos hablando hoy de reclutamiento ilícito y precisamente qué registro de reclutamiento hay en la ciudad de esa población de la cual estamos dirigiéndonos, Óscar. En la ciudad realmente hay mucho subregistro, porque precisamente el fenómeno que pasa en la ciudad, que precisamente ese fenómeno no se visibiliza, porque aparecen en registros de fiscalía y en denuncias, registros de desplazamiento y de amenazas precisamente, pero el fenómeno del reclutamiento, uso y utilización de menores no aparece porque se visibiliza, por la denuncia se visibiliza que a mi familia la desplazaron, pero la desplazaron porque me iban a reclutar a mí, yo soy menor y me van a reclutar y mi familia se tiene que ir y aparece el desplazamiento, pero el registro no queda en la denuncia, entonces queda por debajo del registro y eso es lo que nosotros pretendemos, es que se empiece a visibilizar el fenómeno como tal. Igualmente, Marta, desde la unidad de víctimas, ustedes sí tienen un número de indemnizaciones ya a esta población víctima.
Claro que sí, Ana María. Mira, es importante que las personas que están viendo este programa entiendan la diferencia entre el reclutamiento y uso de los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado y en la violencia o delincuencia común que se presenta muchísimo en las ciudades. ¿Sí? El reclutamiento de los combos o la delincuencia del narcotráfico, etcétera. En la unidad para las víctimas, nosotros los que tenemos en el registro único de víctimas son a los niños y niñas y adolescentes reclutados por grupos armados que están enfrentados al gobierno. Por ejemplo, los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares en su momento, que utilizaron los niños para el conflicto, como soldados, o para llevar y traer armamento o bienes, y por ejemplo a las niñas como esclavas sexuales, como también para hacer labores domésticas, lo que se ha considerado una violencia de género, y eso es muy importante que las personas tengan esa diferencia. Eso no quiere decir que no sea muy grave también el problema que en las ciudades se vive, pero no podemos equipararlo con el conflicto armado. Y la unidad para las víctimas entonces indemniza a los jóvenes, niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados y siendo menores de 18 años, se declaró ese hecho. Y solo en el conflicto armado, como bien lo está diciendo Marta, esto hace parte de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 232-4604-018-000-515015, las líneas a través de las cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros. Tenemos una nueva llamada, Mabel. Buen día. Buenos días, mi nombre es Mabel Cardona. Nosotros hace muchos años estamos pues como con el proceso de mi hermano Albeiro Cardona, pero hace por ahí 17 o 18 años estamos en este proceso. Ya nos llamaron, nos dijeron que ya estamos todos listos, mi mamá está priorizada y nosotros fuimos a la reunión, a una charla que nos dieron pues a todos, la familia, y ya estamos como esperando pues como el momento que nos digan ya cuando nos van a ayudar como con la parte monetaria. Muy bien, Mabel, o sea que su pregunta es ¿cuándo estaría la indemnización? Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Repito, 232-4604-018-000-515015 para que usted aclare todas las dudas que tenga con respecto a su caso ante la unidad, o si quiere bien opinar acerca del tema del día de hoy, reclutamiento ilícito. ¿Qué le podemos decir a ella, Marta? Pues doña Mabel, muchas gracias por llamar al programa. Sentimos mucho el homicidio de su hermano. Yo creo que es importante aclararle a las personas que nos están viendo que aunque el homicidio ocurrió hace tantos años, hace 17, 18 años no existían el proceso de indemnización por el homicidio como existe hoy en día. Entonces apenas se inició en parte con las víctimas de grupos paramilitares, con el decreto 1290, los que hacían parte de Justicia y Paz, y lo hacía Acción Social, es decir, es algo bastante reciente, por decirlo de alguna manera, y después con la Ley 1448 a partir del 2011 que se creó la Unidad para las Víctimas. Como bien lo dijo la señora Mabel, el caso por el homicidio de su hermano ya está documentado, la familia está incluida en el registro único de víctimas, como hicieron una reclamación anterior, pues los hermanos pueden ser indemnizados. Para la gente que es después de la Ley 1448, los hermanos no reciben indemnización. Como su madre es mayor de 70 años, entiendo que tiene 80 años, entonces ella es priorizable para la indemnización, así que entraremos una solicitud de priorización a nombre de ella. No le podemos dar una fecha, no le podemos decir va a ser indemnizada este año o el año entrante, pues porque esos son recursos que se manejan directamente desde Bogotá. Aquí lo que hacemos es documentar el caso, que fue lo que ya hicimos. Entonces la idea es priorizar a su señora madre. Sí, hay un plazo, hasta el 2021 tiene la unidad para indemnizar a las víctimas. Muchísimas gracias a Marta. Vamos a ir a un corte y ya regresamos en Voz de las Víctimas. Ya vuelve en Voz de las Víctimas por Teleantioquia TV en Grande. Espera un poco. ¿Es necesario el escándalo? ¿Qué palabras más profundas?
ya estoy Oye, lista. deja. La tarde lluviosa del domingo 9 de octubre de 2016 quedará enquistada en el recuerdo de los vecinos del barrio Enciso en la ciudad de Medellín. Joymer Alexander Leudo Mosquera asesinó con machete a 6 personas e hirió a 4 personas más en un estado de evidente alteración mental bajo los efectos de sustancias psicoactivas. La comunidad toma entonces justicia por su propia mano y a punta de golpes causa la muerte de este individuo. Linchamiento Justicia Express. Una despedida y un motivo oculto. Un hecho que afectará a cientos de vidas. Cuando crees que has tomado una decisión que lo cambiará todo y quieres huir de tu pasado, él regresa hacia ti. Una historia, una investigación y un final elemental. Conviértete en ejecutivo comercial de Teleantioquia. Si tienes experiencia en venta de servicios publicitarios, envíanos tu hoja de vida al correo reclutamiento@teleantioquia.com.co y comienza a trabajar con nosotros. Teleantioquia, TV en grande. Sigue viendo En Voz de las Víctimas por Teleantioquia, TV en grande. Seguimos en Voz de las Víctimas. Muchísimas gracias por acompañarnos. 232-4604-018000-515015. Tenemos llamada de Marta. Bienvenida. Buen día. Muy buenos días. Doña Marta, cuéntenos. Muy buenos días. La estamos escuchando, doña Marta. Vea, yo es para averiguar sobre la indemnización de homicidio del hijo mío, Wilmar de sus Torres. Vea, es que yo es para averiguar sobre la indemnización de... ¿Cómo va la indemnización de mi hijo, Wilmar? Porque... Doña Marta, la estamos escuchando. A mí me lo priorizaron por enfermedad. Estoy documentada, me hicieron el pari y no, a mí no me llaman para nada, entonces para averiguar cómo va el caso mío. Muy bien, doña Marta, gracias por comunicarse con nosotros y ella quiere saber cómo va el caso. Marta, ¿qué le podemos decir? Doña Marta, muchas gracias por llamar. Sentimos mucho el homicidio de su hijo. Como usted bien lo dijo, su caso ya está documentado. Sin embargo, el compañero que trabaja revisando los datos y que me pasa la información, me acaba de decir que usted manifestó tener una enfermedad grave. En los casos de enfermedad grave, terminal, catastrófica, la unidad para las víctimas prioriza a las personas que tengan esa enfermedad, pero tenemos que tener una documentación de eso en particular. Entonces vamos a llamarla para que usted se consiga, por favor, el certificado médico, el del médico que la trata normalmente, de su IPS, no tiene que pagar nada, vaya, para que le den un certificado donde conste esa enfermedad grave, catastrófica o terminal que usted tenga, para que nosotros podamos proceder a solicitar la priorización de su caso. Muy bien, nosotros estamos hablando hoy de este reclutamiento ilícito, pero además hay otros riesgos, Óscar, que corren estos niños, niñas y adolescentes aquí en la ciudad de Medellín. ¿Cuáles son esos? Precisamente cuando nosotros hablamos de otros riesgos, es precisamente esa utilización y ese uso por parte de los actores armados o de los grupos armados ilegales. Cuando usamos ese menor, cuando se usa ese menor por esos grupos, estos jóvenes lo que hacen es que se utilizan para microextorsión, para hacer tráfico de estupefacientes, inclusive para homicidios en la ciudad, y pues hay unas cifras que se han consolidado desde la Subsecretaría de Derechos Humanos con el SIC de la Secretaría de Seguridad, y precisamente nos muestran que hay homicidios cometidos por menores de edad que son utilizados por los grupos armados. Y adicional a que precisamente se habla de que también hay unas cifras alarmantes en el tema de explotación sexual, sí, y es un riesgo adicional que está en el tema de los niños, niñas y adolescentes. Por eso hay que estar muy pendientes, Óscar y Marta, de todos nuestros niños, niñas y adolescentes, no solamente en la ciudad de Medellín, sino en todo el mundo. Y hoy aquí en Voz de las Víctimas vamos a comenzar una serie llamada Inclusiones, que pertenece a la Secretaría de Inclusión Social de la Alcaldía de Medellín, que cuenta precisamente las historias de aquellas personas que han sido incluidas en estos programas que tiene la Secretaría, entre ellos a las víctimas del conflicto armado. Tenemos hoy la historia a continuación
información de Gloria Urrego. Ella es líder de la Mesa de Víctimas y Discapacidad de la ciudad de Medellín. Gloria Amparo Urrego Restrepo, soy mamá de 2 hijos y esposa, pertenezco a la Mesa Municipal de Participación de Víctimas, hago parte de una organización Mujeres Caminando por la Verdad acá en San Javier El Salado, Comuna 13, la organización es de Belencito. El día que la bala de fusil me impactó, un paramilitar que estaba pues con pasamontañas y todo eso me fue diciendo que pasara rápido porque ya se iba a iniciar la balacera. No alcancé a caminar 10 pasos cuando ya me vi en el suelo. Desde ese momento me toqué el cuerpo y vi que no tenía sangre ni nada, pero me fui a mover y ya no sentía mis pies, todo el cuerpo era pesado. A mí lo que me producía más miedo era quedarme sin mi familia. Pues yo pensaba mucho en mis hijos. Ese tiempo, cuando ya desperté, después de 10 días de haber despertado, yo siempre era con mucho rencor hacia la gente. Y yo llegué a sentir odio hacia las personas que hacían tanto daño. Y pues si yo no podía entender el por qué me había pasado a mí eso, puesto que yo no tenía nada que ver con ellos. Incluso yo veía algo rojo o así y a mí me dolía mi estómago, yo decía que me dolía entrañablemente. Soñé con Dios, un día soñé con Dios y él ahí me hizo entender el que si él había permitido que me hubiera pasado eso era porque él me quería rescatar. Ahí ya empecé a buscar ayuda afuera, a buscar ayuda en organizaciones de personas que tenían mi misma situación. Después ya entré a una organización donde empezaron a sanar desde adentro para afuera, a quitarme como esos dolores, esos rencores que tenía de la guerra, de la violencia. Decidí luchar por las personas en situación de discapacidad, de mostrarles a ellas que si yo podía, ellas también podían salir adelante. He adquirido la capacidad de sobreponerme a toda adversidad que me vaya llegando. No me dejo achicopalar por nada. Antes soy con más ganas de ir saliendo adelante, de ayudar a otras personas, de seguirme capacitando. Es decirles de que todo se puede. Y que si estamos acá es porque tenemos una misión de luchar por otras personas y que desde este plano también se pueden hacer todo y muchísimas cosas más. Si alguna población en este país y en esta ciudad ha sido vulnerada, es la población con discapacidad, víctimas de este conflicto. Por eso el ánimo es de reconciliación, de oportunidades. Para nosotros inclusión es, en esta población, trabajar con la familia, trabajar con los cuidadores, tener oportunidades para ellos y sus familias, creo que es la apuesta y es el reto. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Acabamos de ver entonces la historia de Gloria Urrego. Nos contaba Marta que hace parte también de los programas que tiene la unidad de víctimas. Historias como la de ella vamos a seguir viendo aquí en Voz de las Víctimas. Ahora vamos a escuchar la historia desde Luz Dari. Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos qué caso tiene doña Luz Dari. Mira, yo hace días llamé a este programa y sí. Entonces para la ayuda humanitaria, porque yo hice la solicitud el 6 de julio y mire que nada me han dado la ayuda humanitaria. A mí me dieron el 5 de abril la ayuda humanitaria, que hace un año no me habían dado y me la dieron apenas el 5 de abril y ya hice la solicitud y nada que me dan respuesta, ni me llaman, ni nada. Yo tengo una menor
a cargo mío y nada que pues uno necesita para pagar el arriendo y comprar el pan de cada día en este hogar y mire que nada. Y me acaban de decir, el que me recibió la llamada, que si ya me habían hecho el paro, y yo le dije que el 27 de agosto del 2015 y me dice que no aparezco ahí. Entonces para mirar a ver qué respuesta me pueden dar. Claro que sí, doña Luz Mary, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Y qué le podemos decir entonces, Marta, en este caso que ella dice que hace un año, más de un año, hizo el paro? Claro, doña Luz Mary, muchas gracias por llamar. Sí, usted sí le hicieron el paro en la fecha que está diciendo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la obligación de hacer unas mediciones anuales. Entonces, esa medición que le hicimos ya no está vigente. Tenemos que volverle a hacer un nuevo pari para mirar cómo ha evolucionado su familia, si ya tiene recursos o si todavía continúa necesitando esa asistencia humanitaria. Entonces, nuestro compromiso el día de hoy es tomar todos sus datos y hacer que los compañeros que trabajan en la elaboración de los paris la llamen para hacerle una nueva medición. Claro que sí, hoy estamos hablando de reclutamiento ilícito. Y Oscar, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Cómo lograr que todos estos niños, niñas y adolescentes opten o quieran estar inmersos no en esta delincuencia, sino en la cultura, en el deporte, en todos esos programas que están intentando hacer ustedes? La institucionalidad precisamente con la alcaldía quiere llegar a la escuela, quiere llegar a las comunidades, precisamente copar esos espacios que quieren llenar los actores armados, entonces acercar la escuela y acercar a la familia, que empecemos a identificar el riesgo y que empecemos a determinar precisamente que ese menor tiene que ser valorado, acogido y precisamente brindarle nuevas alternativas, unas alternativas distintas en términos culturales, deportivos, sociales, para que precisamente él no tenga que buscar otros universos distintos a el educarse y al ser un niño y adolescente pues encaminado hacia ser un profesional y una persona útil para la sociedad. Claro que sí, es lo que decíamos al inicio de este programa, tenemos que estar muy pendientes de todos nuestros niños, no solamente aquí en la ciudad de Medellín, sino en el resto del mundo. Y no se trata solamente de que sean los padres de familia los que estén pendientes de ellos, sino también las instituciones, como en este caso la alcaldía, la gobernación de Antioquia. 232-4604-018.000, 51-50-15. Tenemos otra llamada. Adriana, bienvenida. Adriana, la estamos escuchando, buen día. Adriana, le solicitamos por favor que le baje todo el volumen a su televisor. Así nos podemos escuchar mejor. Adriana, cuéntenos. Buenos días. Buenos días. Mira, yo te pregunto, yo ya hice pues, interpuse todos los papeles para recursos, para eso de que le corresponden a uno con una plata, pero ellos me devuelven los papeles, inclusive diciéndome que yo lo mío se superó, que mi hija me puede sostener, que yo tengo hasta casa, vuelvo y interpongo otra vez nuevos papeles y vuelven y me sale lo mismo, que yo figuro con una casa, que mi hija me puede sostener. Cuando yo he bregado esa salida adelante sola con ellos, pero del gobierno yo no recibo ninguna plata, que me van a indemnizar. Y me ponen y me frenan con eso, me dicen, no, es que según cuentas yo ya puedo superar mi pobreza, ya mi hija me puede sostener, ellos me solucionan así. He puesto ya 2 quejas a dónde voy y me dicen que lleve papeles de que yo no figuro con casa. Sí, doña Adriana, discúlpeme, ¿qué caso es que no le entendí? Reparación de víctimas, ¿pero qué caso, la muerte de un hijo de 17 años. Un hijo, ¿usted es la mamá de esa persona que falleció? Sí, yo soy la mamá de la víctima. Marta tiene ya la respuesta. Discúlpeme, usted preguntó, fue por las ayudas humanitarias de un desplazamiento. Debido a eso tuve un desplazamiento. Pero usted también tiene una reclamación por el homicidio de su hijo. Sí. Vamos a mirar lo del homicidio en este momento con sus datos, porque no tenemos información al respecto. Y en cuanto al desplazamiento forzado, le quiero preguntar, ¿usted es propietaria de una vivienda? No, jamás he tenido. No es propietaria, vive pagando arriendo en una casa. Sí. Lo que la unidad hace cuando hacemos la medición de los mínimos es establecer que las personas tienen dónde vivir y qué comer.
pero si usted no está de acuerdo con esa decisión, puede interponer un recurso de reposición en la Personería Municipal de Medellín. Le pueden ayudar de manera gratuita con un abogado para que interponga un recurso contra la unidad. Igualmente quedamos pendientes de este caso de Adriana, porque lamentablemente ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a Marta Cecilia González, profesional de la Unidad de Víctimas, e igualmente a Oscar Rincón, quien es abogado de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. A ustedes los esperamos el próximo lunes, 9:30 de la mañana, aquí en Teleantioquia, en Voz de las Víctimas. ¡Feliz día! Este programa no contiene escenas de sexo o violencia.